Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación a mi persona para estar con ustedes en este evento académico del día de hoy. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, es un honor para mí. Vamos a abordar la temática, como ya se ha estado enunciando, sobre las cuestiones de uno de los procesos competenciales, como es precisamente las cuestiones de competencia, ¿no? Pero vamos, lógicamente, a ver una primera perspectiva desde las cuestiones del derecho constitucional propiamente, ¿no? El famoso derecho constitucional. Nuestro derecho constitucional, ¿qué tan importante viene a ser esta? Lo precisamos a continuación. Eh, Tenemos un primer artículo 1 de nuestra Constitución Política que nos habla sobre la dignidad como ser humano o la dignidad como persona. Toda persona tiene derecho a un trato digno dentro del contexto social y esa dignidad abarca naturalmente el tema de cómo te trata no solamente las instituciones del Estado, sino cómo es que también dentro del mismo marco social, cómo nos van tratando las demás personas, ¿no? Todo ese enfoque de conductual está relacionado al tema de que si el trato que recibe una persona finalmente puede ser considerado como un trato digno o contrario sensu a ello, tal vez sea un comportamiento que deviene más bien con otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, después de lo que establece el artículo 1 del marco constitucional que nos habla de la dignidad, el artículo 2 nos empieza señalando sobre los derechos fundamentales en el marco de los contextos de la dignidad, por ejemplo, como persona o ser humano, ¿no? El contexto de dignidad, el ejemplo, el concepto marco de lo que se entiende por dignidad. El artículo 1 y el artículo 2 sobre los diferentes derechos fundamentales que nosotros tenemos precisamente, no ese numeral el 2 de nuestra constitución política. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho de acceso a la información, ¿no? Y cada una de estas son importantes para que lógicamente podamos obtener las informaciones que son necesarias. Cuando no se da cumplimiento a estos artículos constitucionales, ¿no? A lo que establece el artículo 2 sobre los derechos fundamentales, entonces uno puede recurrir
a una serie de garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales son amplias. Las garantías constitucionales son amplias, ¿no? Como para poder lógicamente conocerlos, definirlos, entenderlos respecto a lo que naturalmente va a venir a ser una garantía constitucional como tal, ¿no? Y dentro de todas esas garantías constitucionales que nosotros conocemos, como el habeas data, la acción de amparo, también tenemos el proceso constitucional de la competencia propiamente cuando se advierte una serie de conflictos, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos inicialmente sobre ese proceso competencial y para ello voy a mostrarles las siguientes diapositivas para que ustedes lo tengan aquí presente, ¿ya? Muy bien. Podemos visualizar las primeras PPTs relacionado básicamente al contexto competencial, ¿correcto? Al aspecto de la competencia. Bueno, en primer lugar, cuando ya nos empiezan a establecer esos parámetros de la competencia propiamente dicha dentro de los parámetros existentes, vamos un poco a entender de qué trata el proceso competencial. En ese sentido, vamos a tener algunas situaciones que guardan relación con la procedencia de este proceso competencial, ¿no? Siempre hay conflictos en nuestros poderes del Estado, por supuesto que sí, como puede ser un poder ejecutivo, poder legislativo y un poder judicial. Naturalmente, cada uno de estos poderes del Estado tienen que gozar de una autonomía. Uno goza sus propias autonomías, ¿no? El poder legislativo, naturalmente, se encarga de legislar las leyes que han nacido previamente de las situaciones conflictuales socialmente hablando. Porque ¿cómo uno va a presentar un proyecto de ley? El proyecto de ley se presenta en base a que primigeniamente nosotros hemos estudiado un conflicto de competencia, ¿no? O hemos estudiado un conflicto social. En base a ese conflicto social existente, imperante, va generando lógicamente situaciones para poder advertir qué hacemos ante este marco de situación, ¿no? De esos conflictos que pueden existir. Entonces, en base a ese marco situacional, se van generando muchas leyes para que de esta manera puedan ayudar a poder entender de cómo es que gracias, ¿no?, al imperio de la norma propiamente, se van generando ciertas normas, se van generando ciertas leyes y todas ellas con un objetivo de contribución al contexto de la sociedad, ¿cierto? Por eso es que se van teniendo las normas, por eso es que se van teniendo las leyes, pero que nacieron precisamente de lo que primigeniamente fue un conflicto social, ¿no? Por ejemplo, aquel comportamiento típico donde las personas se van llevando dinero, aquel comportamiento típico donde incrementa el grupo organizacional de personas que van cometiendo delitos, ¿no? Entonces ya se van convirtiendo, por ejemplo, en organizaciones criminales o bandas delictivas. Entonces, si existe un problema de conflicto social, la interrogante que viene es cómo enfrentar ese conflicto social imperante. O sea, ¿qué hacer, no? Para enfrentar un conflicto social y en esa naturaleza de cómo enfrentar un conflicto social está básicamente, en primer lugar, relacionado a los contextos sociales, a la problemática social que podría advertirse, a la problemática social que suele darse. Si existe una problemática social, no existe un problema social, entonces ingresa la sociología primigeniamente para poder ver a consecuencia de qué se dio ese problema social primigenio. Después de ello, ingresa, sobre todo para las cuestiones de reforma, de cambio, lógicamente el derecho, pero no el derecho en puridad como nosotros lo podemos conocer, sino más bien aquel derecho que guarda mucha relación con los contextos político-criminales. Y eso guarda relación al derecho político-criminal, ¿no? Es decir,
ante la presencia de un conflicto social, una problemática social, ingresa necesariamente la pregunta de cómo hacer frente a esa problemática social existente, y es a través de la creación realmente de normas que puedan contribuir con ello. Entonces, se crean pues, no, o se deberían, mejor dicho, crear normas que realmente puedan contribuir a frenar índices estadísticas altas de robo, de delincuencia y demás, ¿no? Pero a través de lo que primigeniamente fue un estudio social, ¿no? Entonces, en base ya a las leyes se tiene el poder legislativo, se tenía el poder legislativo, ¿no? Que legislaba las leyes y que tenían que ser acatadas necesariamente por los fiscales, jueces y abogados defensores particulares. Esas leyes, ¿no? Y si es que lamentablemente era aprobado por el Congreso de la República, contaba con mayoría, pero en las leyes que no iban a contribuir en lo absoluto al desarrollo social o a la lucha frontal contra algún hecho delincuencial oscilante, imperante a nivel del contexto social, entonces naturalmente eran normas que se tenían, pero que no poseían un fundamento para poder realmente aportar al contexto social, ¿ya? Pero bueno, tenemos el poder legislativo. El poder ejecutivo. El poder ejecutivo, encabezado naturalmente por el presidente constitucional de la República, ¿no? El presidente constitucional de la República, sin embargo, así como él, como presidente constitucional de la República, también se tiene los ministerios, los gobiernos regionales y los municipales. Entonces es posible que el poder ejecutivo, al momento de gobernar, no tenga que realizar un gobierno, y fíjense ustedes cuando uno dice gobierno para todos, ¿no? Pero no un gobierno imperante a todos en el tema de no respetar las autonomías de las propias instituciones gubernamentales, ¿no? El respeto a las mismas instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el poder ejecutivo, que es gastado por el presidente, los ministros con su propia autonomía en sus ministerios, pues lógicamente oscilados muchas en las características de altos funcionarios del Estado, pero van a tener que canalizar la forma de su gobierno a través, por ejemplo, de los gobiernos regionales, que tendrán su propia autonomía también, la gobernación regional, muy bien, y que va a permitir a través de las gobernaciones regionales, por supuesto que sí, ver, ¿no? Estas cuestiones que se suelen advertir o que estamos finalmente señalando a través de la gobernación regional. Y luego tenemos a las municipalidades que también van a tener participación. Ahora, lo que yo quiero que quede claro aquí es que tanto lo ejecutivo, los gobiernos regionales y municipales poseen o tienen, doctores, su propia autonomía en sus funciones y labores, ¿no? Pero puede existir oposición entre ambos. Es decir, que la municipalidad no esté de acuerdo y que van a influir lógicamente directamente, por ejemplo, ¿no? Tienes el gobierno regional a manera de ejemplo de Huancayo, pero la municipalidad no tiene la obligación de adherirse a la forma de gobernar del gobierno regional de Huancayo. Puede ser, y lógicamente, de que ellos discrepen con la forma de gobierno que va teniendo el gobierno regional y que la municipalidad, en base precisamente también a su autonomía, tenga que canalizar la forma de gobernar en base a ello. También podría ser el caso que el gobierno regional y municipal no estén de acuerdo en la forma de administrar el país por parte del poder ejecutivo. Entonces, de la misma manera, pueden tanto el gobierno regional y el gobierno municipal, en ese sentido, mostrar su oposición ante la forma no solamente de gobernar, sino ante la creación de alguna norma o alguna ley. Entonces, puede existir conflicto entre ellos. ¿Entre quiénes más?
es posible la existencia de un conflicto. Bueno, entre dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí. Es decir, que dentro del mismo gobierno regional puede existir cierta confrontación entre sus mismos integrantes y en la municipalidad o entre el gobierno regional y municipales. Ya, acá en el primero teníamos tres, que era poder ejecutivo, poder regional o municipal, y ahora tenemos dos, que son los gobiernos regionales y municipales, que podrían tener entre ellos cierta discusión o polemización, por ejemplo, sobre alguna norma, ¿no? Oscilante o imperante. Luego tenemos los poderes del Estado entre sí o por cualquiera de las demás organizaciones constitucionales o estos entre sí. Voy a hacer una primera preguntita sencilla sobre cuáles son los poderes del Estado. A ver, tienen el chat y me podrían precisar. En el chat, doctores, sí. En el chat ustedes pueden precisar sobre lo que les estoy, en este caso, preguntando, ¿ya? A ver, me van precisando. Ok, ok, entonces, esos tres poderes del Estado que nosotros muy bien conocemos, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, van a poseer su propia autonomía, también doctores, en la forma, por ejemplo, del gobierno que ellos puedan dar, ¿ah? O sea, su propia autonomía, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, sus propias funciones, ¿no? Adheridos, lógicamente, a ellos. Y puede haber, naturalmente, cierto conflicto, porque si bien es cierto, el poder ejecutivo, ¿no? Se encarga de la maniobra o el direccionamiento del país, pero no gobierna solo, va a depender mucho o dependía mucho, por ejemplo, de lo que finalmente realizaba el Poder Legislativo, con la creación de normas o leyes. Porque si el Congreso por mayoría de votos aprobaba una norma, así el Poder Ejecutivo tal vez no estaba del todo convencido de esa norma tenía funcionamiento sí o sí, porque lógicamente el Poder Legislativo, en su también factores de propia autonomía, lo había señalado como tales. Tenía que respetarse esa propia autonomía del poder legislativo como tal, ¿no? Con el respeto que tenía que existir. Es decir, íbamos viendo ciertas oposiciones. Siguiente PPT. Y los conflictos, lógicamente, se pueden dar entre poderes del Estado, que es lo que he señalado en esta oportunidad, ¿no? La cuestión de los poderes del Estado, pero también podemos hablar eh, de las mismas entidades del aparato estatal. Entonces voy teniendo conflicto entre los poderes del Estado, pero también los conflictos existentes podrían, doctores, ser entre las mismas entidades del Estado, ¿ya? Ese es un aspecto que también es importante y debemos tener en cuenta. Siguiente. También se produce, doctores, esto cuando el órgano rehuye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que a la Constitución y las leyes orgánicas le confieren, por ejemplo, a otro, ¿ya? Confieren a otro. Y que, como les digo, pues bueno, guarda mucha relación con los aspectos de la administración, eh, estas cuestiones interesantes, ¿no? Bueno, entonces vamos teniendo ese marco situacional que yo les empiezo comentando y que sin lugar a dudas nos va a permitir a nosotros, pues, entre las advertientes o cuestiones eh,
que nos establece en el marco de la Constitución. Entonces, el conflicto se produce entre los poderes, entre las entidades, o cuando se refiere a una toma de decisiones que estas instituciones del Estado puedan dar o puedan, por ejemplo, en este caso, sostener. ¿Ya? Siguiente. También se produce cuando un órgano rehúye deliberadamente actuaciones afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas le pueden conferir a otros también, en ese caso en concreto. ¿Ya? Vayamos acá. Proceso competencial. Respecto al proceso competencial, que es algo interesante también que debemos tener en cuenta, vamos a precisar básicamente lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué se entienden los factores del proceso competencial? Lo vamos a establecer a continuación. Aparte de los supuestos reconocidos, ¿no? En el acápite anterior, también se hace referencia a otra variante para presentar una demanda competencial, ¿ya? También se hace versión a ello. Por ejemplo, omisión de cumplimiento obligatoria, tenemos el BCR, ¿no? Sobre o versus la Superintendencia de Bancas y Seguros. Entonces, ¿qué pasó en esa situación, ¿no? De este conflicto que se dio entre el BCR y SBC? Lógicamente, cuando existe, por ejemplo, una omisión de cumplimiento, vamos a ver lo siguiente. Esto nos va a permitir a nosotros establecer algunos factores, como por ejemplo, el hecho primero de establecer cuál es la norma que se puede encontrar en conflicto. Es decir, cuál es la norma controversial, cuál es la norma que se tiene y finalmente nos va a permitir a nosotros establecer qué fue lo que uno podría señalar. Pero vamos a establecer aquí cómo se van viendo pues estas cuestiones de los conflictos que suelen darse, ¿no? A través de ciertas acciones de cumplimiento imperantes o existentes y otra que lógicamente el propio Tribunal Constitucional lo va a mencionar. Voy acá a proyectarles lo siguiente para entender mejor esto. Ya. Acá tengo, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, ojo con esto, va a plasmar, doctores, básicamente lo siguiente. ¿Qué plantea el Tribunal Constitucional? Había un asunto que era lo que le decía, ¿no? El conflicto de competencia interpuesta, en este caso, por el Banco Central de Reserva del Perú contra la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración Privada de Fondo de Pensiones, ¿no? En este caso, eh, veíamos, ¿no? ¿Y cuáles eran los antecedentes? Lo que pasa es que con fecha 25 de agosto del 2005, el Banco Central de Reservas del Perú, es decir, la BCR, interpuso pues una demanda de conflicto competencial contra la Superintendencia de Bancas y Seguros y Administración Privada de Fondo de Pensiones. En este caso es la famosa SBS, ¿no? Eso es lo que, bueno, o sea, se había interpuesto para aquellos entonces. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Eh, Solicitando, le declara que es competente para emitir lo que es una opinión previa a los procedimientos iniciados ante la SBS. Reitero, es de fecha 25 de agosto de 2005, donde el Banco Central de Reserva del Perú, la BCR, interpone demanda de conflicto competencial contra la Superintendencia de Banca, Seguro de Administración y Privada de Fondos de Pensiones, que es la SBS, a través de la cual solicitaba que le declare que es competente
para emitir opinión previa en los procedimientos iniciados por la SBS, con el propósito de autorizar la transformación de la sucursal de una empresa del sistema financiero del exterior en una empresa constituida en el Perú y que consecuentemente se declare la nulidad de la resolución SBS número 655-2004, mediante el cual se autorizó por la transformación de Citibank, sucursal de Lima, en Citibank del Perú-SAC. Pues en dicho procedimiento no se solicitó su opinión. Solicita asimismo que la referida declaración de nulidad solo surte efectos a partir del momento en que, previa opinión del BCR, la SBC dicte una nueva resolución constituyendo la anterior y mediante la cual se deje a salvo los contratos o operaciones de Cibinvac Perusac. Esos son los hechos. ¿Cuáles eran los fundamentos en la denuncia que ellos presentaban? Bueno, los fundamentos básicamente a presentar eran los siguientes, estimados doctores. En primer lugar, tras el procedimiento seguido ante la BCS, Citibank del Perú se ha constituido como una nueva persona jurídica, autónoma, independiente, en su matriz, con un patrimonio propio que respalda sus obligaciones y con sus propios órganos también sociales ahí muy bien constituidos, ¿no? Entonces, se tenía eso aquí. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, también aquí se vio lo siguiente, ¿no? Ese era el primer fundamento. Luego teníamos como siguiente fundamento lo siguiente. Su competencia para emitir una opinión previa en dicho procedimiento deriva directamente de las normas que conforman lo que en este caso viene a ser, vamos a ver, eh, para emitir opinión previa, dicha información deriva directamente de las normas de competencia del bloque de constitucionalidad, en este caso, es decir, de la Constitución de 1993, del decreto número 26123, ¿no? Y de la ley número 267-2002, Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, lo que es la SBC, ¿no? Resulta que las normas de desarrollo constitucional reconocen una estrecha y necesaria vinculación entre las asignaciones propiamente que habían sido asignadas, en este caso, al Banco Central de Reserva, ¿no? Juntamente con la Superintendencia de Bancos y Seguros. La competencia del Banco Central de Reserva, previa a las leyes orgánicas, estaba conf- de conformidad con el artículo 84 de la Constitución, ¿no? Que establece que su finalidad es preservar la estabilidad monetaria, ejerciendo diversas funciones entre las que se encuentra regular la moneda y crédito del sistema financiero, ¿no? El artículo 24 establece que la Banca Central de Reserva tiene competencia para emitir opinión en los casos establecidos, ¿no? En la ley orgánica de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y que esta norma, en su artículo 21, que establece el procedimiento que deberá seguir la solicitud de organización, qué empresa, ¿no? Financiera prevé la necesidad, en este caso también, de recabar la documentación correspondiente, ¿no? Eh, Luego se estableció que el BCR debe emitir también opinión cada vez que se constituya en una nueva entidad financiera en el país, en la medida en que tal evaluación es necesaria y afecta, pues, y permita al BCR cumplir con su labor de preservar, básicamente, doctores, lo que venía a ser en este caso la estabilidad, ¿no? Como tal, ¿ya? Eh, Al fin de preservar la economía monetaria, que es lo que estamos señalando también en esta ocasión, ¿de acuerdo? Entonces, el Banco Central de Reservas ejecuta su política regulando la liquidez. Muy bien, y eso viene a ser, eh,
eso nos permite a nosotros establecer lógicamente ciertas pretensiones finalmente de los requisitos que pudieran en este caso existir. Los requisitos son de una naturaleza enorme en las cuales naturalmente hay que ir estableciendo los contextos de lo que en esencia vienen a ser las cuestiones de los procedimientos que uno va teniendo en cuenta, ¿no? Y estos procedimientos como tal son procedimientos importantes, eh, y eso nos va a permitir establecer eh, lógicamente también factores interesantes que nos permitirán a nosotros hacer un análisis de lo que finalmente pues vamos estableciendo también, sobre todo en las cuestiones de estos parámetros, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, eso nos permite entonces establecer estos parámetros que finalmente pues vamos teniendo a bien de sostener o, como les digo, ¿no? De establecer en estas coyunturas o cuestiones que vamos desarrollando en esta oportunidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos eso, ¿no? Cuando nos decía que el BCR debe emitir opinión cada vez que se constituya en una nueva entidad, ¿no? Esto a fin de preservar la estabilidad monetaria y es por ello que el BCR ejecuta su política regulando la liquidez a través de lo que es en este caso el sistema bancario y financiero, para la cual requiere conocer la situación económica y financiera de todas las empresas del sistema bancario y así evaluar la solvencia de cada una de las empresas del sistema financiero en el tiempo. La transformación en la sucursal de una empresa domiciliada en el exterior es una empresa domiciliada en el Perú y supone la creación, pues en este caso, de una nueva empresa financiera en el mercado y con ello pasa a formar parte del sistema financiero nacional a través del BCR, a través de la cual se va desarrollando una política monetaria, era, ¿no? En este caso, la cuestión de pretensión de los fundamentos que se realizaban. ¿Cuál fue la contestación de la demanda? La emplazada, muy bien, contestó la demanda solicitando que se le declare improcedente o, en su caso, infundada y se establezca que la BSR actuó dentro del marco de sus competencias al expedir, muy bien, la resolución SBS número 665-2024. Entonces, de fecha 30 de abril del 2004, para la cual no era necesario un dictamen previo del DCR como tal. O sea, como les digo, no venía a ser pues una cuestión de una competencia álgida o alta que lógicamente, como les digo, se iba teniendo en cuenta, ¿no? Y que terminaba siendo pues un factor también bastante interesante que se tenía que tener en cuenta y que nos permitía a nosotros establecer cuestiones interesantes para poder advertir algunos de estos factores que estamos señalando a continuación, ¿no? Eso nos permitía entonces tener en cuenta lo que peticionaba. Entonces, la emplazada contestó muy bien eh, ese aspecto que íbamos a tener en cuenta, solicitando que se le declare improcedente o en su caso infundada, ¿no? Y se establezca que la BCR actúa dentro del marco de sus competencias al expedir la resolución SBS número 665 de 2004 de fecha 30 de abril del 2004, para la cual no era necesario un dictamen, llamémoslo en este caso, bueno, técnicamente un dictamen previo del BCR, por ejemplo, ¿no? También advertíamos aquí lo siguiente. Los fundamentos de la contención de la demanda fueron básicamente lo siguiente. La competencia invocada por el BCR con relación a emitir una opinión previa en el procedimiento iniciados para autorizar la transformación de la sucursal de una empresa del exterior en una empresa constituida en el Perú. Y no se desprende de la Constitución ni tampoco de su ley orgánica,
siendo que no se trata de una competencia, sino de una función conferida, ¿no? En este caso por la ley orgánica del sistema de banca y seguros, es decir, una norma distinta a su ley, ¿no? Orgánica, que de ser tomada en cuenta rompería la regla de taxatividad instituida por el Tribunal Constitucional para establecer las competencias de los órganos que establece que esta materia de competencias deberá interponerse de modo restrictivo, ¿no? Y así tenemos más. Eh, ¿Qué pasó con el escrito de Citibank, ¿no? Del Perú, en ese caso? Bueno, Citibank del Perú, en calidad de tercero, pero obviamente con interés en el resultado del mismo, solicitó que el Tribunal Constitucional tuviera presente los siguientes argumentos también antes de emitir su fallo correspondiente. Entonces, el Citibank inicia el procedimiento de autorización de transformación de su sucursal en el Perú, en una empresa constituida en este país al amparo pues, de la normativa y reglamento materia del cual no solo establecía consulta alguna al Banco Central de Reserva, sino que no fue cuestionada en ningún momento, por lo que la autorización fue obtenida cumpliendo con todos los requerimientos previstos, ¿no? Eso en base a lo que Citibank mencionaba. Y la ley orgánica de la Superintendencia de Bancos Seguros solo exige, nos dice, opinión previa del BCR cuando se pretende lo siguiente. ¿Qué es lo que se pretendía? Pues vamos a ver. La autorización de organización y funcionamiento de las empresas comprendías en los incisos ABC la apertura de la sucursal en el exterior de una empresa domiciliada en el Perú, la apertura de oficinas en el Perú y empresas domiciliadas en el extranjero, y también la transformación, conversión, función o incisión de una empresa sin que ella suponga realizar un nuevo tipo de actividad. Era lo que planteaba en este caso en la empresa, ¿no? Bueno, eh, y también nos hablaba, pues, de la principal ventaja de la transformación, como era la decisión de que se adopta la Junta General de Accionistas y Directorios se encuentran sujetas a lo que en este caso venía a ser el control del sistema de bancos y seguros, ¿no? También las decisiones corporativas pueden ser adoptadas de un modo más eficiente y ágil antes cuando eran adoptadas por el directorio solamente de Citibank en Nueva York, sino que ahora las decisiones son mucho más amplias, ¿no? En tanto, tienen acciones inscritas en el mercado de valores y el registro de valores de la Bolsa y Valores de Lima le resulta aplicable en normas sobre transparencia. Y se encuentra aislado de los riesgos, operaciones y crediticios de Citibank y los limitantes operaciones y otras instituciones regulan preventiva y exigencias regulatorias son las mismas que aplican en las demás empresas del sistema financiero también nacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las cuestiones de fondo que finalmente interesan en esta demarcada competencia que se está viendo? Primero, determinar si es competencia del Banco Central de Reservas, si es su competencia o no, emitir una opinión técnica cuando una sucursal de empresa domiciliada en el extranjero solicita su transformación a empresa domiciliada en el Perú. Luego, determinar los efectos de la sentencia también señalada. ¿Y cuál es el fundamento? Bueno, se delimitó el siguiente petitorio, ¿no? Que era que el Banco Central de Reserva de Perú ha interpuesto pues, su demanda de conflicto competencial contra la Superintendencia de Bancas y Seguros y de Administración Privada de Fondos, solicitando que se declare que es competente para emitir opinión previa en los procedimientos iniciados ante el sistema de bancas y seguros, con el propósito de autorizar la transformación, doctores, básicamente de un sucursal, ¿no? O básicamente un sucursal, ¿ya? En una empresa del financiamiento financiero del exterior, en una empresa constituida en el Perú, y que consecuentemente se declare la nulidad de la resolución SBS, ¿no? Mediante el cual se autoriza pues, la transformación del CIBAC, sucursal de Lima en Citibank Perú, en tanto que en dicho procedimiento no se solicitó su opinión. Solicita asimismo que la referida declaración de nulidad solo surte efectos a partir del momento en el que previa opinión del BCR, la SBC
existe un contrato de operaciones que Citibank Perú haya celebrado con terceros. Eso venía a ser pues el marco de decisión, mejor dicho, que se tenía, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el análisis de cuestiones de forma, básicamente la norma? Vamos a ver. Es un conflicto como estamos viendo básicamente ahí, ¿no? Eh, la determinación del parámetro o control, que no es otra cosa que el bloque constitucional, en la presente causa que yo les comento, ¿no? El demandante manifiesta que el fundamento normativo de su competencia para emitir una opinión previa eh, en los supuestos en los que el sucursal de empresas financieras constituidas en el extranjero se transforma en empresas constituidas en el Perú, ¿no? Fíjense ustedes, manifiesta que es un fundamento normativo, ¿no? De su competencia para emitir una opinión previa a los supuestos en la que los sucursales de las empresas financieras constituidas en el extranjero se transforman en empresas constituidas en el Perú, se encuentra de un lado en el artículo 24.1, ¿no? De la ley orgánica BCR, en cuanto establece que es competencia del BCR. ¿Y cuál era la competencia? Pues omitir la opinión que compete al banco en los casos señalados en la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. Y de otro, en el artículo 21, ¿no? De la Ley Orgánica del Sistema Banco y Seguro, que dispone que a efecto de autorizar o denegar las solicitudes de organización de empresas del sistema financiero, debe emitir la información pertinente al BCR de modo tal que éste previo emita una opinión sobre el particular. Al respecto, la demanda señala que la asignación del directorio en la función de emitir los dictámenes que competen al banco en los casos que señala la ley. Entonces, ante esta cuestión de competencia y demás que lógicamente se va teniendo aquí, tenemos que llegar al tema de la decisión que partía de la opinión lógicamente del Tribunal Constitucional sobre ello. ¿Y qué es lo que resolvió o fue el fallo en esta demanda competencial? Eh, Tuvo, lógicamente, aquí una respuesta mixta porque declara infundada la demanda en el extremo que el que solicita que se declare la unidad de la resolución del sistema de bancas de seguros número 655-2004, del 30 de abril de 2004, la cual fue expedida en dicha fecha por la SBS con sujeción al propio criterio adoptado por el BCR en consecuencia de conformidad con los fundamentos 57 a 60 supra, dicha resolución mantiene plenos efectos. Y lo declara fundada la demanda de conflicto competencial en la parte en la que se solicita al sistema de bancos y seguros recibir opinión previa del BCR en los procedimientos de autorización de transformación de la sucursal de una empresa del sistema financiero del exterior, ¿no? Disposición que en concordancia con la conclusión precedente debe entenderse que la medida a que hace referencia será exigida a futuro en todos, lógicamente, los casos que se han ido sosteniendo, ¿no? Y se dio finalmente como recomendación al BCR el establecimiento de políticas uniformes de acción institucional en el tiempo y a efecto de coadyuvar al funcionamiento de el óptimo del sistema constitucional. Como veíamos ahí entonces, lo que encontrábamos era este conflicto competencial que es el que hemos estado señalando, ¿no? Y era eh, aquí básicamente por las cuestiones de omisión de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y luego en ese mismo proceso o en otro, pero en la misma naturaleza del proceso competencial, se tuvo pues el conflicto por menoscabo de atribuciones constitucionales, que es la número 0006-2006 CC, en el caso PS versus PJ. ¿Qué pasó
en este caso en concreto. Igual lo vamos a ver acá. ¿Ya? Acá es el conflicto penoscabo de atribuciones constitucionales. Ahora lo vamos a ver. Un minuto. Es la 004/2004. No, aunque esta es. A ver, voy a checarlo aquí. Ya, este es otro, pero es igual de importante, ¿no? Para entender básicamente el tema del conflicto competencial. Miren, vamos a ver acá lo siguiente. Ya, acá lo podemos advertir de la siguiente manera. Básicamente, el auto del Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, Hay una demanda aquí también competencial interpuesta por nuestro querido, ¿no? Congreso de la República, debidamente representada pues por su presidente de la República. ¿Contra quién? Contra el Poder Judicial. Esa es una lucha que siempre se da entre los poderes del Estado. Cuando se habla del Ministerio Público, a veces, bueno, el Ministerio Público es, no es que quiero decir solo, pero el Ministerio Público es, doctores, un ministerio como tal, ¿no? No ingresa dentro de esa trilogía que se suele advertir o señalar cuando de poderes del Estado hacemos, lógicamente, doctores, aquí referencia, ¿no? Es decir, el marco de situaciones aquí imperantes es ya diferente y que lógicamente también, doctores, debemos naturalmente tener en cuenta pues esta demarcada cuestión de, en todo caso, de precisiones, ¿no? Hay que tener que señalar. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a verlas a continuación, estimados participantes, doctores. Eh, Atendiendo a que conforme a lo establecido en el artículo 202, numeral 3 de la Constitución Política, el Tribunal Constitucional es competente a través del proceso competencial, me dice, para conocer los conflictos de competencias o de atribuciones que ésta asigna a los poderes del Estado, es decir, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? Hay competencia para conocer cualquier tipo de conflicto por parte del Tribunal Constitucional. No solamente el poder del Estado, sino también los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y municipales, si podemos hacer referencia, ¿no? Este tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dejado sentado que para que se configure, ojo acá, me dice, ha dejado sentado, para que se configure un conflicto competencial, se requiere de la concurrencia fundamentalmente de dos elementos, doctores. ¿Y cuáles son esos dos elementos? Pues es uno de naturaleza subjetivo y otro de
naturaleza objetiva. Reitero, no. Uno que de naturaleza subjetivo y otro que viene a ser de naturaleza, aquí doctores, objetivo. El primero de ellos está referido a que los sujetos involucrados en el conflicto deben contar, deben tener legitimidad para obrar, ¿ya? Al respecto, el artículo 108 del Código Procesal Constitucional reconoce la legitimidad activa con carácter de números clausus y determinadas entidades estatales. Así el conflicto puede oponer el Poder Ejecutivo con uno más gobiernos, bueno, aquí regionales y demás, que también, pues, doctores, podríamos, digamos, tener presente, ¿ya? Entonces, así este conflicto puede oponer, me dicen, ¿no? El Poder Ejecutivo con uno más gobiernos regionales o locales, a un gobierno regional o local con uno más gobiernos regionales o locales, a un poder del Estado con otro poder del Estado, con un órgano constitucional autónomo o a estos, lógicamente, entre sí. El mencionado artículo dispone, además, que las entidades estatales en conflicto deben actuar en el proceso a través de sus titulares y añade que tratándose de entidades de competencia colegiada, la división requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno. En el caso de autos, el Congreso de la República cuenta con legitimidad activa para interponer una demanda competencial contra el Poder Judicial. Nos dice, asimismo se observa que la demanda ha sido interpuesta, ¿no? Bueno, por don Alejandro Soto Reina, que ostenta el cargo de presidente del Consejo de la República. De igual forma, el Tribunal Constitucional advierte que de acuerdo con el acta de la octava sesión, se autorizó al presidente del Congreso de la República para interponer demanda competencial, ¿no? Y así. Y se tenía esta, pues, cuestiones de precisión entre quien finalmente asumía, ¿no? En los aspectos eh, de quién tiene finalmente la razón. Pero vamos a ver qué pasó. En este caso, se declaró admisible dicha demanda. Hay admisibilidad porque, como acá se sostiene, ¿no? Eh, sobre esta competencia representada por el Poder Judicial, asumía que también podrían tomar en las cuestiones de decisiones y poder tener sobre todo aquí la legitimidad también para poder obrar en base a lo que establecía el mismo artículo 108 del Código Procesal Constitucional. ¿Ya? Bueno, ok. Dejo compartir y me voy a las PPTs. Y acá lo tenemos. Entonces, ese proceso constitucional estamos señalando, bueno, hemos mencionado pues dos ejemplos del mismo proceso constitucional, ok, que nos va a permitir pues a nosotros establecer, ¿no? Estas cuestiones que yo eh, les estoy señalando a cada uno de ustedes, ¿ya? Bueno, eh, ¿qué pasó en esta situación? Entonces, teniendo otras magnitudes ya de entendimiento, vamos a ver que el proceso competencial es conocido únicamente por instancia por el TC, por el Tribunal Constitucional, ¿no? Es conocido en única instancia, sencillamente, doctores, por lo que vino a ser, pues, el Tribunal Constitucional. Hay un conflicto y este conflicto se produce
cuando alguno de los poderes o entidades estatales adopta lo que son decisiones o rehuye deliberadamente actuaciones, ¿no? Afectando lo que es la competencia de atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. Eh, Hay un tema importante aquí que también vamos a ver, ¿no? De cuestiones de atribución, sobre la competencia para cuestionar demarcaciones territoriales. Hay una sentencia que acá ustedes lo pueden ver, había un conflicto precisamente en el plano de competencias entre dos distritos, Magdalena y San Isidro, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Pues bueno, vamos también a ver cómo se solucionó o se vio esta encrucijada. Cuando nos establece, ¿no? ¿Qué pasa a veces en los distritos? De La Molina o como aquí. Entonces empiezan pues a discutir, ¿no? ¿Quién es finalmente el que tiene, llamémoslo aquí, la razón? Eh, a ver, ahorita el ubico. Ujú. Ya, acá vamos a ver, miren. Bueno, acá hay una resolución del Tribunal Constitucional, resolución del Tribunal Constitucional, cuando establece que la demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad Distrital de San Isidro contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, como suelen, bueno, conocerlo también como o suelen conocerlo de esa manera, ¿no? Magdalena del Mar. ¿Qué pasó en este caso en concreto? Pues bueno, vamos a ver acá lo que aconteció en esta situación, ¿no? Y que nos permite, pues, a nosotros también, bueno, seguir viendo, ¿no? Marcos de situaciones o cuestiones importantes a tener siempre presente. En la resolución propiamente que establece, en este caso, el Tribunal Constitucional, se advirtió, doctores, lo siguiente. Vamos a ver qué aconteció, qué pasó acá. Con fecha 20 de junio del 2013, el alcalde del accionante interpone demanda de conflicto de competencia con la entidad demandada, con el objetivo de solicitar que la Municipalidad de Magdalena deje de expedir certificados de jurisdicción de inmuebles que afectan su autonomía, ¿no? Y competencias municipales, y se declare la nulidad de los respectivos certificados de jurisdicción emitidas hasta la fecha, porque dice no nulo, no puede emitir, en este caso la Municipalidad de Magdalena, certificados de jurisdicción. Bueno, eso vale que no le corresponde, no lo compete, seguramente por ahí va, ¿no? Y esto en razón de que conforme a lo que se dispone en el artículo 202, numeral 3 de la Constitución y el artículo 109 del Código Procesal Constitucional,
este tribunal conoce de los conflictos que se suscitan entre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución a las leyes no orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipalidades o de ellos entre sí. Que de las disposiciones antes enunciadas se derive que el objeto del proceso competencial se produce sobre la base de competencias o atribuciones en la Constitución o en las leyes orgánicas, que mediante el criterio también desarrollado, ¿no?, en la sentencia del Tribunal Constitucional 001 2001 CC/TC, STC, ¿no? Y demás, emitida, bueno, en fecha tal, se ha establecido que no constituye objeto de este tipo de procesos las disputas que se suelen dar de delimitación territorial que pudieran existir, digamos, entre dos entidades del Estado, en este caso las municipalidades. Pues la resolución de estas controversias no solo desnaturalizan el objeto de este proceso, sino que obligaría también al colegiado suma una competencia que la Constitución a través del artículo 102.7 ha reservado para el legislador. Que la demanda refiere que su pretensión no consiste en establecer una definición de limitantes, sino que se disponga que la Municipalidad Distrital de Magdalena se abstenga de realizar actuaciones administrativas que presuponen la previa solución de un problema de delimitación de un territorio. Indica además que dispone que la municipalidad demandada deje de efectuar dichas actuaciones administrativas y presupone resolver el problema de delimitación territorial existente entre ambas comunas. Que para resolver el pedido realizado debe tenerse en cuenta también lo precipitada, ¿no? Eh, en la resolución del Tribunal Constitucional. En ella se observa que la demanda planteada por la misma municipalidad, que para aquellos entonces, bueno, se presentaba como la actora, ¿no?, como tal, contra idéntica accionada fue declarada improcedente, en tanto que su pretensión buscaba que se declare la nulidad con efecto orga omes de la ordenanza, ¿no?, 405, que establecía disposiciones que regulan las edificaciones del distrito de Magdalena del Mar y no formaba parte del objeto del proceso competencia planteado. Luego, a que exista en ese aspecto es nuevamente advertido por el colegiado en el presente proceso, pues los argumentos expuestos en la demanda se observa que la disputa territorial entre ambas municipalidades distritales, es decir, San Isidro y Magdalena, sigue siendo la motivación para la presentación de la demanda de conflictos de competencias. Que también en el juicio del colegiado es importante resaltar que la dudida cuestión se disputa territorial y viene dilucidando a través de proceso de demanda territorial, ¿no?, ante el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y procedimiento que aún no ha sido concluido, en el cual se ha establecido diversas etapas y plazos para promover el diálogo entre ambas no comunas y dar solución al conflicto. ¿Y qué se resuelve? Declarar improcedente la demanda que se señala, ¿no? Y eh, no solamente eso, sino que aparte de eso se exhortó a la Municipalidad Distrital de San Isidro a la observancia de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que niega el uso del proceso competencial para determinar los fines territoriales entre gobiernos subnacionales, ¿no? Y se dijo reiterar la exhortación también a la Municipalidad Metropolitana de Lima
a que coadyuve en la adecuada tramitación del procedimiento descrito en el citado, ¿no? Demarcación, organización y territorial, porque debería ser en todo caso pues la Municipalidad Metropolitana de Lima quien se encargue de algunas cuestiones de demarcaciones, ¿sí? Bueno, doctores, vamos a hacer un pequeño receso, son 6:14, un pequeño receso de 6 minutos y continuamos. Igual lo voy a poner acá, receso de 6 minutos y continuamos. Estamos en receso, doctores. Pero es que va a tener una naturaleza de ser vinculante a todos los poderes públicos y los plenos efectos frente a todos, ¿no? La otra finalidad que tiene es determinar las funciones del órgano, determina qué órgano corresponde a la actividad y las consecuencias anula pues las disposiciones o actos viciados y resuelve lo pertinente sobre lo producido al amparo de aquellos actos que han sido, en este caso, viciados. Eh, Caso sobre la cuestión de confianza. ¿Mm? ¿Quién no ha escuchado? Y este viene a ser un problema también finalmente, doctores, en el análisis, ¿ya? La cuestión es del conflicto que estamos señalando. En el caso en concreto, veremos lo siguiente, que como les digo, ¿no? Resulta siendo también súbitamente interesante e importante, sobre todo a efectos de ver qué es lo que sucede. Vamos a ver acá. Esto nos va a permitir establecer lo siguiente, que es donde finalmente menciono, ¿no? Y que, bueno, vamos a advertir en todo caso también para cada uno de ustedes a continuación. Miren, ¿qué encontramos acá? Caso sobre la cuestión de confianza. Verdadero conflicto de competencias. ¿Podría el Tribunal Constitucional pronunciarse cuando hay un vicio, pese a que las dos entidades están de acuerdo? Ajá. Y de haberse declarado fundado la demanda, ¿podría dejarse el Congreso disuelto? Un panorama futuro, ¿podría restituirse el Congreso disuelto por una cautelar? Y lo siguiente, verdaderamente la cuestión de confianza no tiene límites constitucionales, ¿no? O sea, como en su momento era pues el problema cuando se disolvió el Congreso. Entonces decían, ¿cómo es posible que podría haberse disuelto el Congreso si es que por ahí no existía un vicio, ¿no? Que podría haberse advertido en la disolución cuando, en este caso, Salvador en su momento solicitó la cuestión de confianza y no se le habrían dado, ¿no? Entonces, por segunda ocasión, y se declaró disuelto el Congreso, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el tema está, si dos países están de acuerdo y se advierte un vicio, entonces el Tribunal Constitucional puede pronunciarse y la respuesta es sí. Porque como en todo marco procesal, técnicamente hablando, estas tienen que regirse por las cuestiones de la existencia del principio de legalidad. ¿Esto qué significa? Si es que en un procedimiento, cualquiera sea esta, se desarrolla, pero fuera de los alcances técnicamente de la legalidad, por ejemplo, imperante, ¿no? Lejos de las cuestiones de atribución y demás cuestiones, o sea, lejos de lo que realmente debería ser en esencia su atribución, entonces por supuesto que sí, ingresará.
a actuar en estas cuestiones de, digamos, de conflictos primigenios que podríamos estar teniendo, ¿no? Porque uno tiene es que tiene que existir, no tiene que existir ningún tipo de vicio. Tema de cuestiones de vicio harían que el Tribunal Constitucional, por más que dos entidades del Estado estén de acuerdo, ingresen, por ejemplo, al parámetro de su adecuada participación, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, ah, muy bien. Vamos a ver a un momento respuesta a lo que hace la pregunta del Otto Marino, que es bastante interesante, ¿no? Pero termina esto. Entonces, de haberse declarado fundado la demanda, ¿podría dejarse el Congreso disuelto? Eh, sí, por supuesto, y eso fue lo que en su momento sucedió. Eh, Hay una demanda que ha sido, ¿no? Fundada, entonces el Congreso podría disolverse. Y un panorama futuro podría restituirse el Congreso disuelto por una cautelar también, ¿no? Todo va a estar en base a las cuestiones de los vicios procesales que puedan advertirse al momento de plantear algún tipo de cuestiones, como en este caso de competencia, ¿no? O demás garantías constitucionales. Y esto le señalaba por qué, porque tiene mucha injerencia y debe guardarla como tal respecto, por ejemplo, al debido proceso. ¿M? El debido proceso, el panorama eficiente del debido proceso, ¿no? Eh, o si no, verdaderamente la cuestión de confianza no tiene límites constitucionales, no. Siempre hay un límite en los aspectos de la constitución política como tal. Siguiente. Acá está, sustracción de la materia. Caso sobre la declaración de la famosa incapacidad moral. Eh, Esto generaba conflicto porque ustedes recordarán, prácticamente a todo se le iba determinando incapacidad moral, ¿no? O sea, todo lo que demarcaba, todo lo que venía del accionar de alguna autoridad que no le gustase pues a alguien, entonces no le gustaba y era considerado incapacidad moral, ¿no? Incapacidad moral, pues, por lo esto, incapacidad moral por lo esto también, por lo aquello, o sea, guardaba muchos factores de relevancia o relación, como le decía, en cuestiones de lo que se entiende por la incapacidad moral como tal, terminaba siendo también un tema de mucha, digamos, discusión, pero para aquellos momentos, ¿no? Para aquellas circunstancias o situaciones, ¿ya? Que como, bueno, se iba advirtiendo, guardaban esa relación. Pero bueno, ¿qué sucede en el caso concreto del aspecto de la sustracción de la materia? Vamos a debatir aquí este tema de sustracción de la materia, ¿no? ¿Es posible emitir fallos solo a futuro? ¿Realmente hubo una sustracción de la materia? Eh, es que el tema de las cuestiones de sustracción de la materia siempre guarda mucha relación en cómo estas finalmente se encapsulan, ¿no? Entonces, si hay una decisión que uno podría tomar previo a lo que podría ser una audiencia, sin embargo, previo a ello, ya se resolvió algo, entonces naturalmente sí encontraremos en ese caso en concreto cuestiones de sustracción de la materia. ¿Y qué ocurría de declararse fundada la demanda? ¿Es posible reponer al presidente? ¿Es posible dejar el statu quo? Bueno, primero, de reposición, sin lugar a dudas. Eh, Porque una cosa es que exista el tema de incapacidad moral, ¿no? Y por las cuales se termina sacando a un presidente de la República. Sin embargo, cuando luego se advierte de que no se cumplía la debida motivación para establecer realmente lo que viene a ser una incapacidad moral, entonces lo que tendría en ese caso que corresponder
naturalmente es que se reponga al presidente de la República, elegido constitucionalmente, ¿no? Acá nos dice, ¿deberían ser estos casos política cuestión? Noción política cuestión, ¿tendría pertinencia en el Perú? Bueno, es que acá vamos a ver que las cuestiones no deberían ser caso de política cuestión en realidad, sino que deberían ser cuestiones que se resuelvan un tipo de influencia o mayoría, por ejemplo, congresal, sino en cumplimiento a lo que señala el Tribunal Constitucional, ¿no? Muy bien. Vamos a ver aquí, bueno, acá ya hemos visto hace un momento sobre las cuestiones de los conflictos, por ejemplo, competencial en caso de demarcación territorial, ¿no? Que fue 4 votos a favor contra 3 en contra, y se ha resuelto que se trata pues, de conflictos territoriales y no de problemas competenciales que tienen otra naturaleza. Y se declara en aplicación del contrario censo del artículo 112 del Código Procesal Penal, que la demanda, por ejemplo, termina siendo improcedente. En caso de conflicto competencial, en caso de demarcación territorial, existen votos singulares, ¿no? La BF y el N, la demanda debe ser admitida a trámite, emplazándolo pues al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, ¿no? Estando en un supuesto de conflicto competencial por menoscabo de atribuciones, por ejemplo, de omisión. Y luego se establece que la demanda debe ser admitida a trámite porque los actos de una municipalidad están impidiendo el ejercicio de atribuciones de otras, ¿correcto? Bueno, ok, doctores, vamos ahora a presentarles, dejando de lado esto, eh, cuando la pregunta que hace el doctor Marino es si puede declararse improcedente un proceso de competencia por sustracción de la materia. Más que improcedente, ustedes saben que las cuestiones de sustracción de la materia eh, ya se resolvieron. Entonces, sencillamente, más que la improcedencia de la misma, que está relacionada a cuestiones de requisitos, sería el hecho de no continuar porque ya va existiendo una resolución, ¿no? De dicha controversia. Entonces, se tendría que adherirse a lo resuelto anteriormente. Bueno, cambiando un poco de tema radicalmente, nos vamos a ir aquí un poco a mencionarles algunas otras garantías constitucionales. Igual, para los efectos de algún tema de material adicional que ustedes puedan muy bien querer y solicitar, doctores, acá les estoy dejando este número de WhatsApp, que es el 997-588013, a la cual naturalmente ustedes podrían, bueno, solicitar sobre todo algún material de las garantías constitucionales. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos otras garantías constitucionales, como es el proceso constitucional del habeas data y con lo que es el proceso constitucional, ¿no? De cumplimiento. Entonces, habeas data y cumplimiento a la par. Tenemos ambas, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de habeas data y cuando hablamos acá de los factores de cumplimiento también como tal, lo vamos a ver a continuación.
En este caso en concreto, procesos constitucionales, habeas data y cumplimiento como tal. ¿Qué vamos a advertir en estas cuestiones? En primer lugar, vemos acá. El proceso de habeas data es aquel proceso constitucional que tiene por finalidad tutelar dos derechos específicos. El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? Dos derechos. Una cosa es yo querer tener acceso a ciertas informaciones que por su propia naturaleza son públicas, y el otro, el derecho a la autodeterminación informativa, me dice, ¿no? ¿Qué va a suceder en ese caso en concreto? Por ello se ha señalado que en realidad sería una especie de proceso de amparo especializado, porque está diseñado y regulado exclusivamente para afrontar los riesgos que para los derechos fundamentales señalados trae consigo la sociedad de la información. Esto proviene, por un lado, del manejo de ingentes cantidades de información que obran en poder de las entidades del Estado, ¿no? Información pública y otros de la información de carácter personal que almacena, gestiona, procede, manipula entidades del Estado y sobre todo las empresas dedicadas al procedimiento de datos, que es, no es otra cosa que la autodeterminación, por ejemplo, informática. Características, se tiene pues que este proceso, al ser rápido, tiene la naturaleza de ser sumario y forma parte de la tutela de urgencia, en la medida en que la protección de estos derechos, especialmente el de autodeterminación informativa, puede revestir en el caso concreto riesgos de que la amenaza o lesión del derecho vengan en ser irreparables. Siguiente. Objeto de protección, derechos tutelados por lo que es el habeas data. Vamos a ver acá. En esta medida, porque vaya que es una medida como tal, pero en esta medida, doctores, se busca proteger el derecho. Vamos a ver qué derecho. Tiene que haber un derecho en protección, por supuesto que sí, pero como les digo, habría que ver eh, qué derecho técnicamente vendría o devendría a ser, ¿no? Bueno, entonces, vemos aquí, el habeas data también protege el derecho al acceso. Bueno, esta medida busca proteger, nos decía, el derecho a la autodeterminación informativa, que está reconocido en el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, y según el cual toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no divulguen información que podrían afectar cierta intimidad de naturaleza personal. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, ¿no? La información de esa naturaleza personal, que aparte de eso, viene a ser, digamos, eh, de naturaleza interesante, nos va a permitir a nosotros establecer una serie de cimientos o cuestiones de conflicto que también podrían darse, ¿ya? Muy bien. Eh, ¿Qué va a pasar en este caso en concreto? Pues vamos a ver acá. Si yo voy al médico, el médico puede poseer algún tipo de información, correcto, una información que tendría que ser uno de estas cuestiones de naturaleza, ¿no? Informativa, y que sepan que, por ejemplo, la persona adolece, cualquier cuestión ¿no? de situación, habría naturalmente que tener en cuenta ello. Y esa información que ahí se establece tendría que ser una información súper reservada, que solamente el médico debería tenerlo presente, ¿no? Que el médico debería tenerlo en cuenta. O sea, no tendría que existir el por qué divulgar. Si se divulga, eso va a acarrear, lógicamente, cuestiones de situación problemática, que
habría que, ¿no? que definirse ahí por qué el médico hace y por qué genera, lógicamente, una vulneración a un derecho de la reserva misma, ¿no? que se va, en este caso, teniendo, que es el no acceso a las informaciones eh, que enervan, lógicamente, en una reserva de naturaleza absoluta, ¿no? Esto va a permitir a la vez establecer lo siguiente, estimados participantes, y que va a permitir, como lo repito, analizar pues cierto grado de contextos también. Por otro lado, todo el habeas data pues, también protege el derecho de acceso pues a la información pública que tiene todo ciudadano, de acceder a la información que obra en poder de las entidades del Estado. Sin embargo, no toda información del Estado como tal deberán ser, doctores, informaciones que podrían ser consideradas informaciones de naturaleza pública, ¿no? Existen ciertas informaciones cuya naturaleza en sí deviene en establecer la privación de las mismas. Por ejemplo, les voy a comentar un caso. Una declaración testimonial. Si yo hablo de una declaración testimonial, hablo lógicamente, doctores, de un testigo. En las declaraciones testimoniales, hablo, ¿no? Sostengo, trata de la declaración de un testigo. El testigo luego dice, yo quiero la copia de mi declaración, quiero que me entreguen la copia de mi declaración. Y se le explica, le dice, pero usted es testigo, usted no puede tener acceso a su declaración y sostiene que no es posible. No es posible porque señala que si es testigo, ¿no? Ha tomado su declaración, entonces deberían entregarle copia de su declaración. ¿Por qué? Porque reitero, ¿no? O sea, es testigo, se tomó su declaración, dio su manifestación y se tendría, en este caso, o por lo menos ahí sostiene, que debería tener copia de su declaración. No obstante, las naturalezas propias de las investigaciones tienen una naturaleza de ser reservadas. Al ser reservada, significa que no toda persona tiene acceso a dicha información y que si existe una información de por medio, solamente serán a los sujetos procesales. Y ahí llega el punto porque un testigo no es un sujeto procesal. Entonces, si no es un sujeto procesal dentro del marco del proceso común, no podría tener acceso a la información al ser esta de naturaleza reservada o reservadísima, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo va influyendo estos panoramas interesantes en estas cuestiones, ¿no? De esta propia naturaleza también que hoy en día, digamos, vamos sosteniendo, ¿no? Y eso guarda por mucha consonancia en las cuestiones que yo les decía, básicamente de una reserva de investigación. No cualquiera la accede. Habría que acceder si cumples ciertas reglas de exigencia o requisitos y en el caso no lo cumplas, entonces no podrías o no deberías tener acceso a dicha información, ¿no? Y esto también por la misma reserva de lo que se está hablando. Si no existiera reserva alguna, posiblemente sí, a lo mejor podría existir lo que viene a ser una reserva de las cuestiones de investigación, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se van dando pues estas demarcadas situaciones también, sobre todo en esta cuestión de naturaleza, ¿no? Acceder o no acceder.
Objeto de control, actos lesivos del habeas data. Cuando hablamos de ello, vamos a ver que los actos lesivos que controlan el habeas data son, por un lado, la denegatoria o el silencio que se asimila a la denegatoria de alguna entidad pública de entregar información de carácter público que haya sido solicitado por cualquier persona natural o jurídica. Esta no tiene necesidad de motivar su pedido, es decir, no tiene que justificar o explicar por qué o para qué solicita alguna información. También se controla la entrega parcial de la información al respecto de ver la sentencia, fundamento 8 o el costo excesivo de las tasas que se aplican en la reproducción de la información, ¿no? Que también se advierte. Asimismo, se controla la acción o omisión vinculada a la copia o gestión o administración o manipulación de la información personal por parte del banco gestores de ciertos datos públicos o privados. En dicho sentido, se plantea pues un habeas data para acceder a la información provisional del afiliado a una AFP que no entregó toda la información requerida, por ejemplo, para acceder a los exámenes médicos del demandante realizada por la empleadora, para tener copias del documento vinculados con la marcha institucional de un sindicato del cual el demandado forma parte, y la doctrina en función a la lesión de uno de los derechos protegidos ha establecido una tipología de la verdad. En dicho sentido se entiende como verdad propio el que tiene por finalidad controlar actos que lesionan el derecho de autodeterminación informativa y que considera como habeas data impropia el que tiene por objeto proteger a la persona frente a la acción, por ejemplo, el Estado, ¿no? Que deniega el acceso a la información pública. ¿Ya? Procedimiento de proceso de habeas data. Antes de iniciar el proceso, se debe requerir a la autoridad pública acción con un documento de fecha cierta en el derecho de acceso a la información pública. Y luego de 10 días de presentado el documento, con respuesta negativa, por ejemplo, con entrega parcial de información o sin reputo alguno, a efectos tiene expedido su derecho para acudir al proceso de habeas data. Si bien el decreto legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transporte y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección y datos personales y de la gestión de intereses, establece un mecanismo impugnatorio y un tribunal para revisar el caso, en este caso, en segunda instancia administrativa. Y este procedimiento es facultativo, de tal modo que frente a la negativa del Estado de entregar la información, el interesado puede, así lo cree conveniente, requerir a dicho tribunal administrativo o en su defecto acudir directamente a la autoridad judicial. Bueno, acá lo que básicamente entonces tenemos es que nuestra reserva de datos que nosotros podemos tener y el acceso a las mismas requieren de un auge de naturaleza protectora. Muy bien, estimados doctores, de esta manera estamos llegando a la parte final de la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que han estado presentes, doctores, en la sesión del día de hoy. Mi agradecimiento también al Colegio de Abogados por la invitación. Vamos a tener más adelante una sesión de clase más. Ah, sí, esa pregunta la hemos respondido en la clase, ¿no?
Nos han preguntado si puede declararse improcedente un proceso por sustracción de la materia y le hemos respondido que efectivamente sí, porque la sustracción de la materia es cuando ya algún conflicto competencial podría haberse, en este caso, ya resuelto. Lo que pasa es que ahí vamos a tener que nosotros analizar la cuestión de los conflictos de cierto decreto, de ciertas normas, ¿no? Entonces, como no va a existir técnicamente una afectación a menos que no se haya cumplido adecuadamente un proceso y ya exista más bien la cuestión de los vicios procesales. Porque en las cuestiones competenciales, si yo tengo, como hablábamos, ¿no? En caso de marcaciones en las municipalidades, eh, vamos a ver si al no existir una norma municipal general que regule una demarcación uniforme, las municipalidades en base a sus decretos y en base a su población podrían realizarlas. Esto no genera una afectación, ¿no? A lo que viene a ser pues algún tipo de normativa y demás. En cambio, los procedimientos inadecuados de estas, esas sí podrían generar afectaciones. Ujú. Esa sería la respuesta. Gracias. Gracias, buenas noches.